Gloria al Señor. Ahora sí que estamos listos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tiene me dice amén. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Amén. Ya veo los amenes ahí donde la gente ya está recibiendo la palabra. Vamos a leer ahí. Dice la palabra de Dios. También debes saber esto. Escuche eso. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Y ese es el mensaje que quiero dar hoy. Tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tiempos peligrosos, iglesia. Tiempos peligrosos es lo que estamos viviendo en estos días. Hemos entrado ya a la línea del cumplimiento de las escrituras en estos días. Tiempos peligrosos son los que estamos viviendo. Tiempos donde si no nos fortalecemos en Dios, donde si descuidamos la presencia de Dios, donde si descuidamos al Espíritu Santo, donde si descuidamos la palabra, donde si no guardamos el corazón, donde si no estamos firmes en las cosas que Dios ha establecido, podemos ser removidos. Estamos en los tiempos peligrosos de la apostasía. La apostasía es cuando aquellos que siguieron a Dios deciden volverse atrás, deciden dejar el camino y comenzar a seguir nuevamente el camino del mundo, el camino de la falsedad, el camino del pecado, el camino de la inmundicia. Estamos en tiempos peligrosos. Y usted me dirá esta mañana, ¿por qué son peligrosos, pastor? Mire, lo acabamos de leer. Primero, porque hay hombres amadores de sí mismos que no se interesan por nada ni nadie más que por ellos. Esos hombres ya están entre nosotros. Usted los está viendo. Usted ha podido ver en este tiempo cómo se han levantado hombres con estas características. La Biblia dice hombres amadores de sí mismos que no se interesan por nada ni nadie más que por ellos mismos. ¿Sabe? Esos tienen otro nombre, se llaman políticos. Ajá. Eso le traduzco lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo en esas palabras. Esa descripción es para lo que hoy se llaman políticos, porque ellos solo se interesan por ti cuando quieren que tú votes por ellos. Pero cuando ellos ya están en la silla, en la buena silla, ahí ejerciendo su gobierno, ellos se olvidan de todo mundo. Ellos se olvidan de las promesas que hicieron. Ellos son hombres amadores de sí mismos, porque no les interesa el bien de una nación. Eso es con el fin con el que suben, pero después se dan cuenta. Y sabe que este es un mal, el mal de la política, corrupta, inmunda, llena de falsedad y de mentira. Pastor, ¿qué está hablando usted? ¿Por qué está diciéndonos estas cosas? Porque la iglesia de este tiempo tiene que abrir los ojos, porque hay muchos cristianos que se están enredando en esa politiquería. Hay pastores metidos en esos enrollos y están viendo estas cosas pasar y no las están corrigiendo, no las están denunciando. Están viendo que esta situación política está dañando una nación, está dañando a la iglesia, está dañando a todo el mundo, pero con tal de tener el favor de los demás en la parte política.
Y como lo he dicho otras veces, con tal de que me pongan el piso a la iglesia, me pongan el techo al templo, yo estoy bien con todo. Con tal que me arreglen la calle, yo me siento bien. Tenemos como iglesia que terminar ese pensamiento, porque de esto nos advirtió el apóstol Pablo. Tiempos peligrosos cuando estamos dejando nuestro destino en manos de hombres amadores de sí mismos. No podemos confiar en ellos. La Biblia también habla de otro tipo de hombres en tiempos peligrosos. Dice que son los avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Escuche esto muy bien: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto a lo natural. ¿A quiénes se le parece? ¿Sabe quiénes son esos? Las comunidades que se están levantando hoy, porque así le llaman. Comunidad LGT no sé cuánto, y la comunidad ahora del MAP no sé qué cuánto, y eso es lo que se levanta. Famosas comunidades que dicen que están defendiendo derechos humanos, que dicen que están defendiendo los derechos de los que son menospreciados o los derechos de alguien. Pablo habló de esta gente, desobedientes a sus padres, que sin afecto a lo natural, están tomando lo natural y lo están cambiando su forma a lo que no es natural, a lo que no ha sido diseñado por Dios, a lo que no ha sido establecido por Dios. Y en medio de eso, estos son los tiempos difíciles. Hace muchos años atrás, como en el año 2003, más o menos, o 2003, casi 2004, cuando no había muchos videos en el internet, había que hacer mucho para poder ver un video en el internet. Recuerdo que llegó a mis manos un video de una conferencia de Sixto Porras, cuando recibió una carta de un líder político que era homosexual. Y él era como si fuera un profeta para estos días. Esa carta, una profecía. Él decía allí: prepárense porque ocuparemos sus puestos de gobierno. Prepárense porque seremos los maestros de sus hijos. Prepárense porque para que usted pueda conseguir cosas tendrá que venir a nosotros. Prepárense porque nosotros ocuparemos esas posiciones. Yo recuerdo ese video. Y en ese tiempo esto que vemos hoy no se veía. En esos años esto que estamos viendo hoy no estaba allí. Pero ¿qué pasó? Hoy se está cumpliendo. Hoy estamos viendo esta situación. Nuestra nación, la primera de Centroamérica, cuando habíamos sido los primeros en hacer otras cosas buenas, en democracia, en no tener ejército, en valer muchas cosas, muchos valores buenos en nuestra tierra, reconocidos por la educación, reconocidos por el sistema de salud. Ahora somos reconocidos por ser los primeros en aceptar una ley anti Dios. Es importante que abramos los ojos como iglesia y nos persuadamos, como dice el apóstol Pablo en esta carta que le envió a Timoteo, que viéramos los tiempos peligrosos que iban a venir. Y esos tiempos peligrosos habla de estas personas ingratos, impíos, sin afecto a lo natural, desobedientes, blasfemos. Porque una cosa, déjeme decirle, y lo voy a decir aquí abiertamente, una cosa es que una persona sea gay o tenga una inclinación homosexual, y otra cosa es que ofenda los credos y ofenda a Dios y se comporte de una manera sin respeto a lo sagrado. Una cosa muy diferente es una de la otra. Estas marchas podrían hacerse de una manera pacífica, saludable y sin exponer públicamente sus partes, ni ropas indecorosas ni indecentes. Pero se hacen y se permiten en nuestra nación marchas de este tipo que lo que hacen es propagar la inmundicia, que lo que hacen es llevar la perversión más allá. Los niños se contaminen con esto. Eso no me puede decir que es amor. Eso no me puede decir que es fe. Eso no me puede decir que es un derecho humano. Una cosa es esto y otra cosa es lo otro. Tenemos que diferenciar y partir las cosas como son. Otro tipo de hombres en tiempos peligrosos que se están levantando, dice, son los intemperantes.
Esos dicen que son los que carecen de mansedumbre, o sea, a ellos no les duele hacer las cosas, a ellos les vale quien sufra, a quien le duela y a quien no le duela. Son crueles, dice la Escritura, aborrecedores. ¿Está oyendo? Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esos hombres son los que estamos viendo hoy dirigiendo una corte interamericana de derechos humanos, que están obligando y ofrecen opiniones y fallos a las naciones. Pero de todo esto que mencionamos, ellos están ocupando esos lugares. ¿Y sabe por qué ellos están ocupando esos lugares? Porque la iglesia se durmió en las ramas de este asunto. Nunca le enseñamos a nuestras generaciones a levantar gente. Nunca le enseñamos a nuestros hijos a levantar gente que ocupara estas posiciones y que trajera balance a todo. Sí, usted dirá ahí donde usted está: pastor, todo esto estaba escrito que tenía que pasar. Estoy de acuerdo, todo esto estaba escrito que tenía que pasar, pero no que teníamos que dejar que sucediera con tanta facilidad. Yo también estoy esperando al Mesías, yo también estoy esperando al Señor. Yo también creo que Cristo viene pronto y sé que estamos en últimos, pero estos tiempos son peligrosos y el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice: alerta a la iglesia de los tiempos en los que están, alerta a la iglesia de los tiempos que están viviendo. Porque también menciona Pablo el comportamiento que tendrán algunos de la población, y a estos quiero llamar iglesia. Primero me refería a los políticos, a las comunidades estas, a la corte esta y todos esos sistemas de gobierno que implantan estas cosas y defienden estas posiciones. Pero ahora tenemos que hablar de lo que Pablo menciona en 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. Pablo no se está refiriendo ahora a la gente del mundo, se está refiriendo a la iglesia. Él dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas. Eso no es para la gente del mundo, eso es para la iglesia, porque la iglesia es la que conoce doctrina. La iglesia es la que busca maestros. La iglesia es la que se está moviendo en ese tiempo. Y este tiempo peligroso habla de que cuando viene el tiempo peligroso, vendrá un tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina. Y la sana doctrina no tiene nada que ver con sus pantalones, sus enaguas y su pelo. No tiene nada que ver la sana doctrina con la música o las cosas. La sana doctrina tiene que ver con sostener la enseñanza de Jesús en nuestra vida, con ser un testimonio vivo de lo que Jesús era y del testimonio que Jesús nos dio, nosotros vivir también como Él vivió, en carácter. Porque hay mucha gente aparentando por fuera muchas cosas, pero en carácter no tienen la fuerza para sostener lo que están predicando ni lo que se ve. Dios quiere que vivamos la sana doctrina, pero en carácter, en el corazón, en la mente, y que eso salga y se vea afuera, en el amor, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, la benignidad. Yo no estoy predicando hoy contra la situación de la comunidad gay. Yo no estoy predicando hoy que contra las leyes del país o contra Carlos Alvarado. Yo estoy predicando hoy sobre tiempos peligrosos que la iglesia está ignorando, que está en medio de ellos y que fueron profetizados desde antes de que naciéramos. Estamos aquí hoy porque Él nos llamó. Y no puedo estar trayendo mensajes solamente de emocionalistas, de que sigue adelante, de que tú puedes, de que empodérate, de que levántate. Ya estos tiempos no son para mensajes de inflar el pecho y de emociones y de motivaciones. Estamos en tiempos peligrosos. Hay que predicar mensajes que se vuelvan peligrosos para el reino de las tinieblas. Mensajes que sacudan las ramas y hagan que caigan de arriba los que no están bien afirmados, los que no están pegados a la vid. Porque solo cuando te das cuenta de eso, tú vuelves a la vid para sustentarte, y la vid es Cristo.
¿Por qué usted asegura, pastor, me dirá usted, de que en este tiempo la iglesia está cayendo en eso que dice Pablo? Porque es lo que estamos viendo. Se amontonan teniendo comezón de oír. Cada persona hoy en día quiere oír lo que quiere. Quieren amontonarse buscando cuáles son los predicadores más especiales. Ahora mismo muchos tal vez abandonan esta transmisión porque empieza el culto del otro de allá de Miami o el de allá de República Dominicana y se salen para ir porque estás amontonándote buscando maestros que te estén diciendo lo que tú quieres oír, que te estén diciendo lo que a ti te gusta, que te estén sobando el pecadito ahí en la espalda, que te estén acariciando tus faltas y tus errores. Estamos en tiempos peligrosos y en tiempos peligrosos no estamos para jugar, estamos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer: sal, luz, testimonio de la verdad, columna de este tiempo en la iglesia de Cristo. Tenemos que reaccionar. ¿Cómo es posible lo que estamos viendo hoy? Cristianos felicitando en las redes a Costa Rica por la nueva ley aprobada. Jesús se volvería, no sé cómo Jesús ve eso de nosotros. No, yo me imagino y pienso cómo el Señor me miraría si yo aplaudiera una ley de ese tipo. No estoy para juzgar a nadie, ni estoy para señalar, ni decir, ni tener falta de amor para con esa gente. Dios me conoce y Dios sabe en mi corazón el amor que yo tengo por ese tipo de personas. Cómo las he ayudado, cómo les he guiado en el camino de Dios, cómo hemos ayudado a muchos a ser libres de esa mentira. Dios lo sabe. Y no estoy para eso, pero sí estoy para señalar en esta hora. Como creyentes podemos estar teniendo ese pensamiento, felicitando a Costa Rica en las redes sociales por esta nueva ley. Arrepentimiento es lo que debieran tener, volverse a Dios, volverse a la palabra, volverse a lo que Dios estableció, sus diseños originales. Motivados por fábulas de amores imposibles, porque eso es lo que todo el mundo ve. Ay, lo lograron, ay, lo consiguieron, un amor imposible se logró. Esto no es Disney. Esto no es Disney, donde usted ve un final felices por siempre, felices por siempre. No, Señor. Tu feliz por siempre tiene que ser encontrar el camino, la verdad y la vida. Tu feliz por siempre tiene que ser asegurar tu eternidad con Cristo en el cielo. Tu feliz por siempre tiene que ser entender y darte cuenta cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ay. ¿Cómo es posible que hoy vemos gente desviados de la enseñanza de Jesús? Desviados en los dos lados, porque muchos juzgan feo también, juzgan feísimo, atacan a esta gente y la señalan feo. No son leprosos, aunque espiritualmente sí lo son, porque todo el que tiene lepra y practica todo el que practica el pecado y no se arrepiente de él es un leproso para Dios. Así espiritualmente la lepra es tipo del pecado. Pero no podemos tratarlos con desprecio, porque Jesús nunca trató a un leproso con desprecio. Jesús nunca rechazó a los leprosos, aunque todos les tenían miedo y los alejaban. Jesús se acercaba y los sanaba. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero no estamos aquí para juzgar feo. Y el otro lado de la banda de los cristianos es que se creen el fuego consumidor de Dios. Eso me recuerda que no sabemos de qué espíritu somos. Jesús se lo dijo a los Boanerges: ustedes no saben de qué espíritu son, porque ellos querían hacer que descendiera fuego del cielo y los consuma. Se parece mucho a la gente de este tiempo. Gente que está en los extremos, un lado o el otro lado, pero nunca encuentran el camino correcto. No están en lo que Jesús haría, no están en lo que Jesús tomaría. Y todos interpretan. Es increíble cómo interpretamos con facilidad las escrituras y tratamos de pensar de la manera que Jesús lo hubiera pensado y decir, pero estamos tan equivocados con eso. Tú solo tienes que amar
y tienes que guiar a la gente a la salvación. Tú solo tienes que amar y guiar a la gente a encontrarse con Jesús y liberarse de esa cautividad, liberarse de esas cárceles espirituales en las que están. ¿Y quién es llamado a hacer eso? La iglesia. ¿Quién es llamado a liberar a la gente? La iglesia. Jesucristo dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dijo, ¿para qué? Para sanar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para abrir las cárceles, para predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que tú y yo deberíamos estar haciendo, predicando el año agradable del Señor. Pastor, ¿usted considera así? Le estoy predicando el año agradable del Señor. Le estoy guiando sobre los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de dolor. También dice que tenemos nuevos maestros en el mundo, amontonados enseñando las cosas a conveniencia de la gente, su propia concupiscencia, y no como lo que Dios estableció. ¿Sabe qué? La concupiscencia es un deseo ardiente. Son las pasiones desenfrenadas que están dentro del hombre. La concupiscencia es como una parte del pecado que todavía se anida en el hombre, aunque tenga a Dios. Y es contra lo que va a luchar siempre. Va a luchar contra ese deseo en la carne. Y nosotros como creyentes debemos fortalecer el espíritu para que la carne se muera de hambre, para que la concupiscencia no venga. Pero lo más fácil es buscar maestros que enseñen conforme a su concupiscencia, para que alimente mi concupiscencia. Tú no tienes que alimentar tu concupiscencia, tienes que bajarla hasta hacerla morir. Tienes que hacer que eso se ahogue en su corazón. Que el deseo ardiente de su vida no sea la concupiscencia que está sintiendo por el pecado, sino que sea por la presencia de Dios. Arder por el deseo de tener a Cristo en nuestro corazón. Debemos reaccionar como iglesia y ver que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. No son tiempos para descuidarnos. No son tiempos para ponernos a discutir de doctrinas con otra gente. No son tiempos para ponernos a jugar a grandes teólogos. Son tiempos para empezar a llevar a Cristo y que mucha gente entre en esta última camada. Porque Jesús está muy cerca a venir y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Estamos preocupados por volver al templo, estamos preocupados por hacer un montón de cosas, pero no estamos preocupados por agradar a Dios con nuestra propia vida y por llevar este mensaje a otros. Pastor, ¿cuál es la solución? Tal vez me va a decir usted hoy. ¿Qué hacemos para enfrentar estos tiempos? Porque eso es lo que hay que hacer. Estos tiempos no van a cambiar, más bien van a empeorar. Estos tiempos no van a mudarse como otro tiempo que, wow, Dios muda los tiempos, vienen tiempos de bonanza, no, el avivamiento que viene en este tiempo, viene en medio de tiempos peligrosos. El avivamiento que vamos a sufrir en unos días, cuando empecemos a ver nuevamente muchas cosas estabilizarse aquí adentro, ese tiempo, ese avivamiento va a ser en medio de tiempos peligrosos. Por eso va a ser poderoso. Porque en medio de que otras cosas se están moviendo, Dios va a dejar manifestar su poder y su gloria entre nosotros. Pero no estoy hablando ahora de esto. La solución es saber cómo enfrentar estos tiempos. Cómo te paras frente a estos tiempos y les haces frente. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:14. Pablo da 3 consejos. Pablo le da 3 consejos a Timoteo para poder sobrellevar estos tiempos. Vaya a su Biblia ahí. 2 de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué dice? Persiste tú en lo que has aprendido. No sueltes la enseñanza que has recibido. No sueltes las cosas que has aprendido en este tiempo. Permanece en esa enseñanza. Pero es que, pastor, esta gente está diciendo que esto se hace diferente ahora, que hay que dejar que esto pase, que hay que ser sensible con esto. Tú permanece como has aprendido, dice la palabra de Dios. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en la palabra como has recibido.
y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Si tú sabes que la fuente de tu enseñanza ha sido buena, si tus pastores te han enseñado bien, si la palabra que has recibido en el secreto ha sido buena directamente de Dios, confía en de quién has aprendido, dice. Y también dice que desde la niñez, le dice el apóstol a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez sabía las sagradas escrituras. Hoy nuestros hijos saben más manipular un celular que manipular una Biblia. Hoy nuestros hijos saben más cómo mover un televisor y cómo cambiarlo y cómo hacerle todo lo que quiera. Saben pasar pantallas de juegos, de play, pero no saben dónde queda el Antiguo y el Nuevo Testamento en sus Biblias. Aleluya. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire los consejos que le está dando Timoteo, su padre espiritual, Pablo, a Timoteo. Mire los consejos. Persiste en lo que has aprendido. No sueltes lo que recibiste de la palabra que has recibido de las Sagradas Escrituras desde niño. Y esas Sagradas Escrituras, dice, te harán sabio y te darán salvación por la fe. Vaya a segunda de Timoteo 4, 1, 2. Segunda de Timoteo 4, 1, 2, ¿qué dice? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice te encarezco, es como que de lo profundo de su corazón le está diciendo, por favor Timoteo, esto es muy importante. Por favor Timoteo, sobre todo lo que vas a hacer, ponle atención a esto, Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Mire el consejo que está recibiendo. ¿Cómo le vas a hacer frente a estos tiempos? ¿Cómo le vas a hacer frente a este tiempo? Aquí está claro, predica la palabra. Predica la palabra. Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Hay gente que como ya terminó la transmisión, ya no hablemos más de Dios en esta casa, ya apague, cambia el canal, ponga el clásico y ya se acabó todo. No podemos hacer a Dios a un lado. Hay que instarnos a tiempo y fuera de tiempo. Es que los altares familiares son los lunes. Haga martes, haga miércoles, haga jueves, haga viernes. Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque lo único que va a sostener a alguien en tiempos peligrosos es cuán ser capaz de la palabra, cuán ser capaz de la presencia de Dios. Necesitamos tomar estos consejos. Dice, redarguye, reprende y exhorta. Las tres vienen con comas seguidas, porque a las tres les dice que lo haga con toda paciencia y doctrina. Cuando dice reprende, no dice que pase en las redes sociales tirándole a todo mundo lo que está haciendo mal. Eso no es reprender. Dice que tiene que hacerlo con toda paciencia y doctrina. Si va a exhortar, si va a redarguir, si va a reprender, que sea conforme a la palabra de Dios lo indica, como lo estoy haciendo yo esta mañana. Y por último le dice en segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5 le dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Quieres resistir los tiempos peligrosos? Sé sobrio en todo, no en unas cosas, en todo. En todo sé sobrio, dice. Soporta las aflicciones, porque van a venir. Y yo no sé cuánto más tendremos que estarle predicando a la iglesia, que en el mundo tendremos aflicción, pero que Cristo ha vencido al mundo. Y que esto es el poder que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la victoria que Él nos ha dado en el mundo, la fe. Soporta las aflicciones.
Soporta lo que está pasando hoy y que tú no estabas listo para recibirlo. No importa, soporta las aflicciones. Párate como un valiente, deja de llorar. Deja de creer que todo se está acabando para ti y soporta las aflicciones. En tiempos peligrosos hay que ser fuerte. En tiempos peligrosos hay que soportar lo que venga. Y dice, haz obra de evangelista. Me gusta, es lo que estamos haciendo en estos días. Saliendo a las calles con rótulos. Porque como no podemos hablar frente a la gente para no esparcir saliva, por lo menos estamos mostrando los mensajes en silencio. Y otros con un parlante están anunciando el evangelio. Sigamos predicando, no paremos de hacerlo. No nos cansemos, no te aburras, no pienses que se acabó la moda, porque evangelizar no es una moda. Esto es serio. Haz obra de evangelista. ¿Cómo, pastor? ¿En tiempos peligrosos? Sí. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, en tiempos peligrosos es cuando más tienes que ser evangelista. Ahí es donde se necesitan los evangelistas, óigame, en los tiempos peligrosos. Por eso el otro día yo puse, y mucha gente no me entendió, en un estado puse, ¿dónde están los evangelistas para este tiempo? Porque ellos son los que tienen que venir en tiempos peligrosos a sacudir la tierra, trayendo el mensaje de Jesús, trayendo las señales, trayendo los milagros, trayendo los prodigios. Pero usted quiere ser evangelista nada más en la plataforma de Facebook. Usted quiere ser evangelista en YouTube nada más para tener likes. ¿De qué sirven los likes aquí en la tierra si en el cielo no hay likes? Yo quiero el like de mi Padre. Yo quiero que el Padre un día me vea y diga, este es mi siervo amado en quien tengo complacencia. No me importa si la gente no me quiere, que me quiera Dios. Pero para eso tengo que cumplir la obra, tengo que cumplir lo que me ha sido asignado. Haz obra de evangelista, déjate de excusas, déjate de cuentos chinos. Obra de evangelista, y le dice, cumple tu ministerio. Eso me toca, porque mucha gente cree que este es un tiempo de vacaciones para todo. Mucha gente cree que su ministerio se detuvo en estos días también. Como se detuvo todo, se detiene el ministerio. El ministerio nunca se debe detener, mi hermano. Así se esté cayendo la tierra, se esté cayendo el cielo, el ministerio, mientras vivas, mientras respires, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir fluyendo. Cumple tu ministerio en tiempos peligrosos. Oiga el consejo que le da Pablo a Timoteo: en tiempos peligrosos, cumple tu ministerio. No es en tiempos peligrosos, escóndase, escóndase, porque usted es muy valioso para que no lo maten. Escóndase para que no se muera. Escóndase para que la plaga no lo toque. Tiempos peligrosos, cumple tu ministerio. Y no estoy hablando de que no tenemos que tener miedo, porque muchos tienen miedo de salir a evangelizar y a predicar y a hacer el ministerio, pero no tienen miedo para andarse en las casas comiendo carnita asada y cantándose y celebrando ahí juntos en las casas. Ahí no les da miedo, ahí no les da miedo salir, pero sí les da miedo si uno dice, salgan a evangelizar, salgan a predicarle a la gente. Ay, no, porque me enfermo. También se va a enfermar metiéndose en las casas de la gente cuando el ministro dijo que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo estamos? Y yo no digo con esto que no pueden visitarse por allá uno que otro. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es cuando abusamos de eso. Y cuando tomamos esto como una excusa, no salir para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer, cumplir el ministerio. Cumplir el ministerio. Yo me imagino que hay iglesias que en este tiempo se han detenido, pero nosotros no nos hemos detenido. Hemos seguido trabajando, hemos seguido fluyendo, hemos seguido haciendo. Nada, escúchenme bien, y es una declaratoria para que el infierno también se dé cuenta. Nada nos va a parar. Nada va a parar esta iglesia, este ministerio. Va a cumplir su llamado, su asignación profética. Va a seguir haciendo lo que ha sido llamado a hacer, con cultos o sin cultos, con transmisiones o sin transmisiones. Donde sea, lo vamos a hacer. Estos consejos fueron los que recibió Timoteo de Pablo para saber cómo enfrentar los tiempos peligrosos. Hoy te los doy a ti, recíbelos.
Así se enfrentan los tiempos peligrosos, así, de frente, haciéndole frente a las cosas, no con discusiones huecas en las redes sociales. No haga eso, no caiga en eso, no cometa ese error. Y si alguien a querer discutir esta cosa contigo, tú conoces la verdad, tú conoces la palabra, no pierdas tu posición y no discutas por eso. Mantente firme en tus convicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y por último, hay otra forma de nivelar la balanza en estos tiempos peligrosos. El Señor me hablaba ayer de eso fuerte en la tarde. Hay otra forma de nivelar en los tiempos peligrosos la balanza. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo se nivelan la balanza en los tiempos peligrosos? Porque los tiempos peligrosos no se van a ir, más bien van a acrecentarse. Pero para eso tenemos que levantar gente que esté fuerte para esos tiempos peligrosos. ¿Y sabe cómo se hace? Formando nuestras generaciones. Es el último punto de mi mensaje esta mañana: formar a las generaciones. Y ayer yo pensaba, mientras estaba orando, meditaba en el Espíritu, y el Señor me llevó a este punto y me decía: Jorge, ¿tú conoces a tu tatarabuelo? Yo le dije: Señor, nunca lo conocí, ni siquiera conocí a mi abuelo de parte de mi papá, ¿verdad? Porque estaba considerando la parte de mi consanguinidad en la parte del sacerdocio, del padre, pensando de esa forma. Y entonces me llevó a pensar y dije: nunca tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo. Un día me sentaré con mi papá y le voy a hacer preguntas. Y le voy a preguntar a él si él conoció a su abuelo. ¿Y quién era su abuelo? Porque yo creo que en alguna parte del camino, mi ADN, mi familia, por parte de mi papá, tenían llamados y era gente que tal vez tenía ministerio. Pero yo no lo supe, nunca me enteré de eso, nunca vi cómo fue. Yo solamente llegué a una familia que logró sobrevivir, porque mi abuelo, el papá de mi papá, era alcohólico y murió de eso. Mi papá tuvo que hacerle frente a su familia desde muy pequeño, no pudo ni estudiar. Pero eso no le impidió a él formar a estos hijos, a 3 hijos que hoy servimos en el ministerio. 3 hijos que hoy servimos a Dios con todo el corazón y tenemos bases y fuertes fundamentos. Aunque Él no creció en ellos, Él se encargó de proporcionar todo lo necesario para que eso sucediera en nuestra vida. Ahora nosotros somos los que le ayudamos a Él a sostenerse dentro de esta plataforma espiritual. Pero yo creo que esto no vino porque sí. Algún lazo sanguíneo de mi casa tuvo que haber tenido esto. Después de pensar en eso, me pasé a pensar en la parte de mi mamá. Y recordé a mi abuelo José. Mi abuelo se llamaba, creo que se llamaba José Ángel. Y mi abuelo era un viejito, pelo blanco, bajito, gruesito. Mi abuelo, ahora yo entiendo muchas cosas. Yo a él sí lo recuerdo porque yo lo recuerdo cómo nos trataba. Recuerdo que me decía Coquito, me decía Jorgito. Recuerdo que cuando llegábamos a visitar a mi abuela siempre pasaba con una actitud un poco amargada y molesta. Pero mi abuelo siempre sonreía cuando nos miraba. Mi abuelo siempre estaba contento. Mi abuela no quería darnos de comer en la noche, pero mi abuelo sacaba y decía: dele de comer a los chiquitos. Mi abuelo hacía un arroz guacho, que ese arroz guacho, yo no sé si yo ahora comeré arroz guacho, porque no me acuerdo a qué sabe, hace mucho no lo como, pero en ese tiempo yo lo comía y mi abuelo se sentaba a comerlo conmigo. Yo recuerdo todas esas cosas en la mesa de la casa de mi abuela. Mi abuelo murió, pero mi abuelo siempre me dejó algo, y era que él tenía un corazón noble. Él tenía un corazón
diferente para con la gente. Mi abuelo amaba a las personas, amaba a sus hijos. Cuando él murió, todos lloraron, todos se sintieron mal. Nunca pude escuchar en ese féretro donde estaban, recuerdo ese día, todos sus hijos ahí llorando en la sala con él. No escuché a ninguno hablar mal de mi abuelo, ni a la fecha he oído que digan algo malo de mi abuelo. Yo hoy comparo eso y siento que yo tengo parte del corazón que Dios le puso a mi abuelo en mi corazón, en la parte de amar, de ser paciente, de creer, de ver muchas cosas. No sé en qué parte del camino también tal vez alguno de nuestra consanguinidad fue cristiano, pero mi abuela en su fe, en la fe que ella profesaba, siempre nos enseñaba que teníamos que rezar, teníamos que tener la Biblia ahí. Ella tenía una Biblia, no me dejaba tocarla ni leerla porque decía en esos tiempos que los niños no podíamos leer la Biblia. Pero ese dicho de que los niños no podíamos leer la Biblia trajo en mucha ignorancia a muchos jóvenes de hoy. Hoy, ¿qué es lo que quiere decirnos, pastor? ¿Qué es lo que quiere decirnos con toda esta historia suya? Que yo pienso en la genealogía mía y yo pienso, estoy aquí por pura misericordia de Dios. Estoy aquí porque no sé quién en el camino tuvo algo que me quedó a mí y hoy Dios lo rescató conmigo y mis hermanas. No sé por qué Dios lo hizo así, pero yo pensé en ese momento, estoy decidido a crear de ahora en adelante una cadena de generaciones mía que vaya a hacer la obra de Dios y que viva para servir a Dios y que viva para creer en Cristo y enseñarlo a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Estoy decidido a crear un legado en mi casa, a crear un legado en mi familia, que la palabra de Dios se vuelva el legado de nuestros hijos. Es tiempo de dejar de hacer que el legado sea los celulares, que el legado sea una herencia de una casa o plata. El mayor legado que le podemos dar a nuestros hijos en este tiempo es esto. Mis hermanos, en tiempos peligrosos, le digo algo: prepárese, porque las cosas van a ser peores. Prepárese, porque en tiempos peligrosos este tipo de personas son los que van a educar a nuestros hijos. Les van a decir en las escuelas que eso no es malo. Les van a promover las relaciones de ese tipo. Les van a querer confundir en sus pensamientos y que ellos experimenten esas cosas. Por eso usted y yo tenemos que dejar plasmada la idea desde ahora, aquí, en la palabra, en esto que estamos haciendo hoy. Hoy este tiempo peligroso es un tiempo para levantar las generaciones. Es un tiempo para enseñar la palabra a nuestros hijos y dejar las bases puestas. Dejarlas puestas. Dejar las bases puestas. Pablo le recalca a Timoteo que se ayude del conocimiento de las sagradas escrituras que tiene desde su niñez. Óigame, hermano, desde su niñez. Le recalca Pablo a Timoteo que él tiene conocimiento de las sagradas escrituras. Tenemos que empezar a preparar a nuestros hijos. Tenemos que empezar a darles a ellos participación en casa, en los altares familiares. Sabe, hermano, en mi casa un día hago el altar yo, otro día lo hace mi esposa, otro día lo hace Uriel, otro día lo hace Sara. Como pastor lo hacen ellos, sí. Ellos lo hacen, y si en el camino los tengo que corregir o enseñarles algo, lo hago. Pero ellos ya están soltando esa parte y estoy creando este legado en ellos, un altar familiar en sus vidas, que cuando tengan hijos un día lo harán con ellos. Tendrán altares familiares en sus casas. El mundo se puede corromper. Escuche esto: el mundo se puede corromper o corrompir, no sé cómo lo estoy diciendo bien o mal, pero el mundo puede caerse si quiere. El mundo puede levantar todas las leyes que quiera. Pongan leyes del aborto, pongan leyes del matrimonio del mismo sexo, pongan esto de la pedofilia, pongan lo del bestialismo, pongan las leyes que quieran, pero la iglesia no se puede corromper.
La iglesia tiene que seguir brillando en medio de esa oscuridad. La iglesia tiene que seguir siendo la iglesia. Dios tiene que seguir siendo Dios, aunque las leyes del mundo, aunque las leyes de la tierra se acepten. No me interesa. Ganen las disputas que quieran. Pongan los presidentes que quieran. Mi ciudadanía no es esta. Yo no me rijo por las leyes de este mundo. Vamos hacia una ciudadanía mejor. Vamos hacia el reino de Dios. Nosotros tenemos ese ADN. Nosotros pertenecemos a esa cultura. Y esa es la cultura que le enseñaré a mis hijos. Esa es la cultura que le enseñaré a sus hijos también. Y a usted también, que pertenece a esta iglesia. Que nos persigan, que nos señalen, que nos digan los apodos que quieran, que se burlen de nosotros y hagan videos contra nosotros si quieren. No dejaremos de predicar la verdad. No dejaremos de enseñar a nuestros hijos para que cuando nosotros no estemos, nuestros hijos tomen esa posición y lleven esta palabra como la hemos llevado nosotros. ¿Cuál es la posición de la iglesia en estos días? Es esta: firme hasta el final. Cristo fue a la cruz y Cristo fue firme hasta el final. Nosotros tenemos que ser firmes hasta el final. Preparemos las generaciones, preparemos a los hijos, preparémoslos. No es tarde, no es tarde. Quítale el celular, siéntelo a leer la palabra. No es tarde, siéntese a enseñarle Biblia. No es tarde, póngalo a ver las prédicas con usted. No es tarde. No es tarde. Tarde va a ser cuando entre a la escuela y el profesor homosexual empiece a decirle que puede ser igual que él. Cuando lleguen los pedófilos a dar clases a las escuelas y le empiecen a echar el cuento a los niños. Ah, qué exagerado. No, eso es a donde vamos. Ahí es donde nos está llevando los tiempos peligrosos. Estos son los hombres que estamos enfrentando en este tiempo. Pero a mí no me preocupan los hombres peligrosos del gobierno, la política y de esas cosas. Porque si estos son tiempos peligrosos, yo también decido volverme peligroso para esto. Yo me voy a volver peligroso en el reino. Yo me voy a volver peligroso, violento en el reino de Dios. Para predicar la verdad, para enseñar, para redarguir, para reprender. Me voy a volver violento para persistir en lo que he aprendido. Me voy a volver peligroso para seguir aferrado a lo que he aprendido de las Escrituras. Me voy a volver peligroso para predicar la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo. Me voy a volver peligroso para instar a tiempo y fuera de tiempo. Me voy a volver peligroso para redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Me voy a volver peligroso para ser sobrio, para soportar aflicciones, para hacer obra de evangelista. Me voy a volver peligroso para cumplir mi ministerio. Porque para tiempos peligrosos se necesitan hombres y mujeres peligrosas en Dios, peligrosos en el evangelio. Que el diablo tiemble, que el infierno se sacuda. Acepten las leyes que quieran, promuevan la política que quieran. La iglesia no dice, las puertas del Hades no prevalecerán frente a la iglesia. No. El mal no gobierna la iglesia. El gobierno no manda a la iglesia. La iglesia la manda Cristo. Cristo pagó por ella. Cristo murió por ella. Oh, Shamakaya. Shekate mamá. Dios está llamando gente, está llamando a su iglesia, está llamando a su ejército. ¿Dónde están los soldados de Cristo de este tiempo? Los que no quieren ir atrás en la retaguardia, los que dicen: yo voy al frente de la batalla, yo voy a lo más recio de esto,
Voy a predicar la palabra. Voy a hacer obra de evangelista. Voy a cumplir mi ministerio. Voy a ser sobrio. Voy a preparar a mis generaciones. Shakatarama. Alguna mujer ahí, alguien dirá: yo no sé hablar, yo no sé predicar. ¿Cómo espera el pastor que yo haga todo esto? Entonces tú tienes un poder como lo tuvo la mamá de John Wesley. La mamá de John Wesley dice que su esposo era predicador y pastor. Él pasaba todo el tiempo afuera predicando campañas y llevando el mensaje. Pero ella crió, creo que fueron más de 9 hijos. Y entre esos estaba John Wesley. Dice que la que pasaba más tiempo con ellos era ella. Ella no tenía tiempo para ir afuera a predicar. Ella no podía ir afuera a hacer otras cosas. Pero sí entendió que podía hacer algo. Y era preparar a sus hijos. Preparó a John, preparó a Charles, preparó a todos. Muchos fueron a partir de eso tocados. Una madre que se dispuso a capacitar a sus hijos en la palabra, en la oración. Enseña a tus hijos a orar. Enseña a tus hijos a leer la palabra. Enseña a tus hijos a predicar la palabra. Enseña a tus hijos a llevar el mensaje. Enséñale a tus hijos a no tener miedo y que no tapen su boca para decir la verdad de Cristo. Enséñale a tus hijos: tú tienes el poder, no puedes salir, no puedes hablar, pues enseña lo que tienes en casa, porque esas semillas un día serán árboles grandes de justicia allá afuera. Enséñale a las generaciones. Vamos a levantar una generación de gente peligrosa en el reino. Una generación de gente peligrosa en el reino. Se va. Generación peligrosa. Siento la gloria de Dios. No puede haber un avivamiento sin legado. El legado tiene que irse impartiendo desde ahora. Por eso esta casa siempre se ha esforzado en los niños. Siempre hemos tenido claro que los niños de esta casa, y hoy varios de los que sirven en este altar vinieron aquí desde muy niños, 5 años. Cuando comenzaron esta iglesia, se comenzó, algunos tenían 5 años, 6, y ahora son aquí ministros, son salmistas, son servidores de Dios. Muchos niños de ahora están haciendo devocionales por ellos mismos y se los comparten entre ellos, se predican la palabra. Y predicarán en sus escuelas y predicarán en sus grupos, aunque otros niños los rechacen. Tenemos que prepararlos para el rechazo. Tenemos que prepararlos para que vengan también. Yo le digo a los míos: prepárate cuando te vean muy bonito y te echen el cuento ellos. Quieran llevarte, quieran meterte en su gremio. Prepárate. Prepárate para decir que no. Prepárate para levantar a Jesús en medio de eso. Prepara a los niños, prepara a las generaciones. ¿Queremos que esto cambie? No, posiblemente no cambiará. Son tiempos peligrosos. Pero lo que sí se va a levantar para estos tiempos peligrosos es una generación peligrosa en Cristo. ¿Quiénes son ellos? Son tus hijos, son tus nietos. Vi una hermana esta semana cuando vinieron aquí a evangelizar. Venía con la niña pequeña, con Naima, pequeñita, su careta, todo, sus guantecitos, ahí ella ahí, bien protegida, su cartelito que decía: Jesús te ama. Eso es lo que tenemos que hacer. Preparar una generación sin miedo, una generación peligrosa. ¿Y sabe qué también tenemos que hacer? Ordenar nuestras vidas. Porque cuando tú sigas predicándole a tus niños y ellos vean que tú no eres ejemplo, ellos van a cuestionar tu enseñanza. Si tú no eres ejemplo para ellos, un día ellos van a decir: mamá, pero usted me habla de Jesús, pero yo no veo a Jesús.
Papá, usted me habla a mí de que yo tengo que orar, papá, pero yo a usted no lo veo orando, papá. Y entonces, ¿qué vas a decir? Les vas a enseñar también y les vas a decir, no, mire, hijo, usted tiene que hacer lo que hace Dios, no lo que yo hago. Sí, eso puede ser que funcione, pero ¿qué decepción será para tu hijo? ¿Qué decepción será para tu hija? Ver que ella quiere buscar de Dios y tú no. De ahí, pastor, le tocará orar por mí a ella. Cuando es al contrario, los padres damos cobertura a los hijos. Es tiempo de entender los tiempos que estamos viviendo, arrepentirnos, volvernos a Dios y levantar esta generación peligrosa. Pero para eso yo tengo que volverme peligroso primero. ¿Sabe? Yo veo al diablo y veo que nos mira aquí en la tierra y dice, esos que están allá no son un peligro para mí. Voy a volver a ver para allá, al otro lado de la ciudad, y dice, esos que están allá no son un peligro para mí. Que sigan cantando y brincando, ellos no son un peligro para mí. Va a volver a ver en la nación y va a decir, esos no son un peligro para mí. Tienen años haciendo lo mismo, tienen años dizque llevándome la contraria, pero ellos no son un peligro para mí. Pero tiene que llegar el momento donde él vuelva a ver hacia este pequeño punto de Centroamérica y va a tener que ver y reconocer y decir, lancemos todo lo que tenemos contra esa gente, porque esa gente es peligrosa para nosotros. Van a tratar de pararnos, van a tratar de callarnos, van a tratar de detenernos, porque somos peligrosos. El diablo reconoce a los que son peligrosos para él, y entonces se va a querer levantar contra ti. Pero Pablo dijo, sufre aflicciones, en tiempos peligrosos sufre aflicciones, mantente firme. Él sabe que somos peligrosos, él sabe que tú eres peligroso. Vuelve tu casa un centro de peligro, que hayan carteles en el infierno con tu nombre que diga, peligroso, peligrosa, peligroso, peligrosa. Tiempos peligrosos requieren que se levante gente en esa misma postura. No te vuelvas un peligro para tu familia haciendo malas cosas. Vuélvete un peligro para el infierno. Vuélvete la herramienta de Dios para estos días. Vuélvete eso que Dios quiere hacer contigo. Yo quiero orar. La iglesia tiene que entender que en tiempos peligrosos debe ser sal. Pero no como la canción de esa canción de pura sal y esas cosas. Porque todo lo que rima suena bonito cantarlo, pero vivirlo es otra cosa. Ser sal es otra cosa. Y para muchos, ser sal no solamente también es hacer obras. Ser sal es también mantener el testimonio de Dios en nosotros, aunque todo el mundo esté haciendo lo contrario. Ser luz, la iglesia tiene que ser luz, tiene que brillar. Pastor, estamos brillando, falta más brillo. Brillemos más, podemos hacerlo mejor, podemos dar más. Este mundo necesita sal y luz para llevar a todas las naciones, para llevar las naciones a la salvación. Dios trajo a su pueblo, pero dijo que tenían que ser sal, porque la sal que ya nos sazona no sirve ni siquiera para ser pisoteada, dice. Ya no sirve para nada. Y qué terrible es ver una iglesia que el Señor tenga un concepto de que ya no le sirve ni para ser pisoteada. Dice que ni siquiera al diablo le sirve, porque como el diablo es el que está debajo de la planta de nuestros pies, nosotros ¿cómo vamos a estar debajo de la planta de él? Debemos ser sal para sazonar y luz para iluminar, brillar. Y por último, solo quiero decirte esto:
Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo para hacerlo. Oremos. Señor, en esta hora recibimos tu palabra. Nos abrazamos al mensaje que tú hoy nos das. Tiempos peligrosos, Señor. Solamente queremos que tú nos fortalezcas. Danos la unción. Espíritu Santo, danos la unción para estos tiempos peligrosos. Danos el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu para poder cumplir el ministerio. Ayúdanos como iglesia a levantarnos, a dejar de quejarnos, a dejar de chismear, a dejar de murmurar, cuando lo que tenemos es que estar volviéndonos peligrosos para el reino de Dios. Señor, que todas las distracciones que están viniendo a la vida de mis hermanos sean removidas, para que ellos puedan ver con claridad, y esa venda que les impide ver tu propósito se caiga hoy, y ellos se levanten hoy y empiecen a hacer lo que tú los has llamado a hacer. Cumple tu ministerio. Cumple tus ministerios. Y cumple tú en nosotros, Señor, tu palabra. Nos rendimos. Nos rendimos. Ríndete ahí donde estás. Ríndete. Ríndete al Señor. Ríndete. Ríndete a Cristo. Ríndete a Jesús. Oh Señor, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Dios. Toma control de nosotros. Toma control de nuestro corazón. Perdónanos una vez más. Perdónanos por estar distraídos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, porque nos desgastamos tratando de convencer gente exasperante, cuando tú nos has llamado más bien a cumplir el ministerio, a cumplir esta obra, a predicar el año agradable del Señor, a llevar las buenas nuevas, a declarar que tú vienes por tu iglesia, que está cerca tu venida, que estamos sobrios, que preparemos nuestras generaciones. Mis hijos no le servirán a Satanás. Mis nietos no le servirán a Satanás. Mis generaciones y aunque el enemigo se levante contra ellos, yo sé que Jehová levantará bandera por ellos también. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, oramos hoy. Y oramos, Señor, para que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre esta nación, Costa Rica. Espíritu Santo, desciende sobre Costa Rica y trae convicción de pecado. Trae convicción de pecado, convicción de justicia y de juicio a este pueblo. Primero a la casa y luego a la nación completa, Señor. Trae arrepentimiento sobre esta nación, y así podamos disfrutar de este gran avivamiento que vamos a experimentar, porque no queremos ver un avivamiento y luego perderlo porque no estábamos listos. Queremos sostenerlo, provocarlo y sostenerlo en este tiempo, Señor. Bendigo a este pueblo y te pido que los capacites y que los prepares cada día más para tu obra. Levanta en medio de tiempo de milagros una generación peligrosa, violenta en el reino, Señor. Tú entiendes lo que yo digo, Dios. Que sean peligrosos en el reino, violentos, llevando el mensaje, que se opongan a todo lo que no es tuyo, Señor, pero que con su ejemplo muestren a Jesús al mundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor ahí en casa.